Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la semana entre el 27 de febrero y el 4 de marzo del 2017. Soy Osman Gordillo y como es usual, resumimos la coyuntura actual en dos imágenes. Primero que todo, la que tenemos al lado izquierdo. El Banco de la República recorta sus tasas por motivos impulsados básicamente en el tema de crecimiento económico. Y creo que en este punto es importante hacer una aclaración. Fíjense ustedes, creo que queda claro después de lo que pasó el viernes pasado que el Banco de la República tiene un objetivo secundario muy importante, que es el de promover el crecimiento y tratar de evitar precisamente números muy débiles en el desempeño de la economía. Por eso quiero recalcar, después de lo que pasó la semana pasada, la inflación no sería el único objetivo del Banco de la República. Nuestra segunda imagen se enfoca en el ruido político en Europa. Básicamente se avecinan elecciones en los países más importantes de la región y es muy probable, por lo menos eso dicen las encuestas, que partidos que están enfocados en la derecha, en el nacionalismo y en el sentimiento antieuropeo ganen protagonismo. Obviamente, por eso es que algunos de los activos que se consideran refugio, como los tesoros americanos, los tesoros, por ejemplo, alemanes, eh, han sido objeto de compras por parte de los inversionistas y por lo tanto sus tasas hayan bajado. Estas dos imágenes sugieren que vamos a analizar dos temas esta semana. Inicialmente vamos a ver precisamente el tema local, el tema Colombia, con dos eventos que me parecen de la mayor relevancia. Por un lado, vamos a revisar algunas de las cifras de crecimiento, teniendo en cuenta que en la semana pasada se dio a conocer el PIB del último trimestre del 2016 y como segunda medida vamos a analizar lo que pasó en la Junta del Banco de la República, obviamente viendo qué es lo que puede continuar pasando en los próximos meses, precisamente en lo relacionado con tasas de referencia. Posteriormente, como segundo tema, vamos a revisar precisamente lo que hablábamos en la diapositiva anterior, las elecciones europeas y su efecto, y el efecto que está teniendo en algunos de los activos más importantes a nivel mundial. Bueno, sin mayores preámbulos, entonces los invito a que nos acompañen en los próximos minutos a este video que seguramente les puede servir en futuras decisiones de inversión. Entonces, como les decía, iniciemos con el tema Colombia. Fíjense ustedes, hace o antes de la reunión del Banco de la República, los analistas estaban mucho más enfocados en los peligros que traía el tema de la inflación, la reforma tributaria, la inflación un poco por arriba de lo esperado en el mes de enero, los riesgos que pueden darse en el mes de febrero precisamente con algo de lo cual no tenemos noticias y es el paro camionero, pero lo que nos indicó el Banco de la República es que posiblemente la variable actual más importante a seguir o el tema actual más importante sea el tema de un crecimiento en la economía que está en una tendencia bajista. En esta gráfica tenemos el PIB de la economía con una línea de color oscuro y una línea de color más claro en azul tenemos la demanda interna. Fíjense ustedes el comportamiento en los últimos trimestres de la demanda interna. El crecimiento en el tercer trimestre del 16 fue de menos 1.1 en el mismo nivel que se presentó entre el 2008 y el 2009, teniendo en cuenta que estamos en la parte baja en toda esta gráfica que muestra una historia de la demanda interna desde el 2002. Como quien dice, la demanda interna en Colombia está creciendo en el peor nivel, por lo menos desde los años 2000. Niveles solo comparables con los que se observaron
en la crisis del 2008-2009. Creo que esta cifra o esta gráfica muestra una radiografía clarísima de lo que o de lo que está enfrentando, por lo que está pasando la economía colombiana en la actualidad. Como les decía, la semana pasada se publicó el crecimiento de la economía para el último trimestre del 2016. Y digamos que en términos generales el observado fue levemente mejor a lo esperado, pero realmente muy poco. Fíjense ustedes, el esperado era 1.5 anualizado y el observado fue 1.6. Sin embargo, eso no quiere decir que la cifra haya sido buena. Realmente 1.6 anualizado para un país emergente como Colombia es una cifra extremadamente pobre. Veamos algunos detalles de la cifra que reveló el DANE la semana pasada. Por ejemplo, ese 1.6 del último trimestre del 2016 se contrasta con el 3.4 del último trimestre del 2015. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo largo de un año el crecimiento se dividió entre dos, lo que obviamente constituye una noticia que no sería positiva, teniendo en cuenta que todos los sectores cayeron comparando el último trimestre del 2015 con el último trimestre del 2016. Como era de esperarse, Minas fue el sector de peor desempeño, obviamente teniendo en cuenta la crisis o los malos momentos por los que estaría pasando el sector de hidrocarburos, lo que nos lleva a revisar el tema del crecimiento de la manufactura. Fíjense ustedes, en el último trimestre del 2015 la manufactura creció por encima del 4 y ahora en el último trimestre del 16 estaría creciendo o alrededor del 1%. La caída es bien importante. Obviamente, dentro de ese sector de manufactura, dentro de este 1%, se contabiliza el efecto Reficar. Lo que hicimos fue contabilizar el crecimiento de la manufactura sin Reficar y eso nos da un crecimiento de menos 1.0 para el sector de la manufactura. ¿Qué quiere decir esto? Que Reficar básicamente hizo o aportó un 2% de crecimiento en el último trimestre para el sector de la manufactura. Sin Reficar, como se ve en esta gráfica, el crecimiento hubiera sido de menos 1%. Y con Reficar, que fue el dato observado, el crecimiento fue de 1%. Si analizamos un poco más detenidamente esta gráfica, fíjense ustedes, el efecto Reficar ha sido bien importante a lo largo del año, teniendo en cuenta que la manufactura sin Reficar hubiera crecido en negativo para los trimestres tercero y cuarto del 2016. Ahora, teniendo en cuenta que Reficar fue tan importante o un factor decisivo que hizo que la manufactura en cierta forma volteara sus cifras, lo que hicimos fue contabilizar el crecimiento del PIB precisamente sin Reficar. Y fíjense ustedes, el PIB observado fue 1.6 para el último trimestre del 2016 y si le quitamos el efecto Reficar, el PIB hubiera sido de 1.4%. Por otro lado, hicimos el mismo ejercicio para todos los trimestres del 2016. En rojo tenemos los resultados para cada uno de esos trimestres. Y en total, el país sin Reficar hubiera crecido 1.7%, digamos que en contra del 2% que creció finalmente a lo largo del año, precisamente por el efecto Reficar. ¿Qué quiere decir eso? Que en el 2016 Reficar aportó 0.3 puntos porcentuales del PIB. Y no sé ustedes, pero a mí me parece que un país que crece 1.7 sin Reficar o 2 puntos porcentuales con Reficar, de todos modos es un país que tiene una debilidad en crecimiento económico importante y por tal razón hacemos énfasis en lo que ya habíamos comentado en videos pasados, sobre todo en la semana pasada,
El problema ahora y el tema ahora debe ser el tema del crecimiento, no la inflación. Y los analistas creo que están un poco sesgados hacia darle mayor importancia a la inflación, precisamente porque obviamente el Banco de la República prácticamente tuvo su centro de atención a lo largo del 2016 en los precios. Pero creo que las condiciones han cambiado y fíjense ustedes esta gráfica que pues para cerrar el tema del crecimiento creo que resume perfectamente esta percepción. En la parte izquierda tenemos la producción industrial sin reficar. Fíjense ustedes, una tendencia claramente bajista en donde el crecimiento en los últimos meses realmente es bajo. En la parte derecha tenemos las ventas sin vehículos. En una tendencia también claramente bajista que demuestra que en el último mes los vehículos fueron los que generaron un movimiento levemente alcista, pero que en términos de cifras de largo plazo se ve una caída que se mantiene. Bueno, obviamente estas consideraciones creemos son las que más pesaron a la hora de la decisión que tomó el Banco de la República el día viernes de la semana pasada, en la cual se recortaron las tasas de interés en 25 puntos básicos en contra de lo que la mayoría del mercado esperaba y en un movimiento que nosotros en AdCap sí estábamos esperando. Bueno, en términos generales, uno podría decir que el comunicado es bien diferente a lo que habíamos visto, por lo menos en la última reunión. Por lo menos el centro de atención, creo que se hace relativamente evidente, es el tema del crecimiento, de un crecimiento débil que tiene una tendencia a la baja. Hay algunas preocupaciones en el tema inflacionario, pero parecen que esas preocupaciones resultan menos importantes que las preocupaciones que están enfocadas en un crecimiento y una actividad económica realmente débil. Entonces, vamos por partes. Generalmente estos comunicados tienen la misma estructura. Inicialmente hablan de inflación, después hablan del crecimiento y después hablan de los riesgos y finalmente viene la votación. Entonces vamos con la parte inicial que se enfoca en el tema de la inflación. En general, las cifras creo que es evidente, las cifras lo muestran, la inflación gruesa, la headline ha mostrado una tendencia bajista. Sin embargo, se hacen algunos comentarios relacionados a las expectativas básicamente aún se encuentran por arriba del 4%, que es el rango superior del canal propuesto por el Banco de la República. Pero en términos generales, la tendencia continúa a la baja. Hay algo que me parece importante que se menciona y es que se hace evidente que los choques que sufrieron los precios en el 2016 se continúan diluyendo y precisamente por esa razón las cifras gruesas de la inflación continúan a la baja. Entonces, como quien dice, para concluir, la inflación podría ser o continuaría generando ruido, pero parece que el movimiento actual que está teniendo hace que la Junta del Banco de la República cambie su foco de la inflación hacia el tema del crecimiento, como lo habíamos mencionado anteriormente. Precisamente, hablando del crecimiento, se hace un gran énfasis en un indicador que vimos en este mismo video hace 8 días o en la semana anterior, y es el indicador de confianza del consumidor. Recordemos que el crecimiento, o mejor, el decrecimiento de ese indicador está en niveles históricos, está en menos 30. Y obviamente eso es una razón lo suficientemente importante para pensar que el Banco de la República pudo tener consideraciones de crecimiento como más importantes precisamente para tomar su decisión. Es más, menciona que ese pronóstico que había propuesto en reuniones anteriores del 2% incluso podría ser reducido. Y creo que en este punto me parece resaltar este comentario que dijo el propio banco. Si el banco o para el banco
se está esperando un crecimiento del 2% en el 2017 y dice que incluso esa proyección puede ser reducida, esa simple observación creo que levanta una alarma para el tema de crecimiento económico en el país. En general, el Banco de la República es muy medido en esas proyecciones y que el banco ya tenga en estos momentos un crecimiento meta del 2 con posibilidad de recorte, a mi juicio es una noticia extremadamente negativa que amerita una decisión como la que se presentó el día viernes. Ahora, una de las cosas que me parecen más interesantes del comunicado es o son las razones por las cuales se tomó esa decisión de recorte de tasas. Fíjense ustedes, se analizaron tres riesgos. El primero es una desaceleración excesiva. El segundo, la incertidumbre sobre la convergencia de la inflación. Y el tercer riesgo, el nivel actual de tasas de interés, que según el propio banco es contractivo. O sea que como quien dice, el Banco de la República puso en una parte de la balanza el tema del crecimiento, en otra parte de la balanza el tema de la inflación, cómo las tasas están, digamos, uniendo estos dos aspectos y el resultado de todo este análisis fue un recorte de 25 puntos básicos. Creo que con esto es evidente que el banco no tiene un solo objetivo primario que es inflación, sino que tiene un objetivo secundario que es crecimiento. Creo que quiero hacer y estoy haciendo énfasis en esta idea porque muchos de los analistas locales determinan que únicamente el Banco de la República tiene un solo objetivo que es el objetivo de precios. Y creo que esto que pasó el viernes hace evidente que este único, digamos, escenario a veces pierde cierta validez. Bueno, finalmente, uno de los temas que me parecen también más interesantes es cómo fue la decisión. La decisión fue 4-2, teniendo en cuenta que uno de los codirectores del banco, el miembro más nuevo, que se llama Gerardo Hernández, básicamente no tuvo participación en dicha junta. Entonces lo que se aprecia es que una cantidad importante de los codirectores piensan o estuvieron de acuerdo con este recorte de 25 puntos básicos. Ahora, ¿qué puede darse en las próximas reuniones? Creo que es evidente que el sesgo bajista en términos de tasas continúa. Con únicamente 6 miembros, 4 votaron por un recorte de tasas. En la próxima reunión, el nuevo miembro de la Junta, Gerardo Hernández, podría tomar o seguramente va a tomar su lugar y a nuestro juicio eso sería un voto adicional hacia el recorte de tasas y digamos que también el presidente de la República, a nuestro juicio, va a reemplazar a uno de estos dos nombres, teniendo en cuenta que terminan su periodo, su segundo periodo de 4 años. Entonces, como quien dice, en la próxima junta tendríamos dos nombres nuevos. Y desde ese punto de vista, el sesgo bajista en los votos podría acentuarse aún más. Nuestras cuentas dicen que de una votación de 4-2 que se presentó en el viernes pasado, podríamos pasar a una votación de 6-1. 6 a favor de un recorte y 1 a favor de la estabilidad en términos de tasas de referencia. Bueno, entonces, para resumir, tenemos un Banco de la República que está muy preocupado por el tema del crecimiento. Sin embargo, esta semana que inicia tenemos un dato muy importante que se va a publicar el día sábado al mediodía y es la publicación de precios correspondiente al mes de febrero. Nosotros esperamos un dato final de alrededor del 1%. Y teniendo en cuenta que para el mismo periodo del 2016 la inflación fue, la mensual fue alrededor de 1.28%, la tendencia en términos de precios continuaría a la baja.
Entonces, a pesar de ciertos ruidos, del ruido de la reforma tributaria, del ruido del paro camionero, la tendencia principal continúa a la baja y esto sería obviamente una buena noticia hacia la convergencia de los precios o de la inflación, eh, buscando el nivel del 4%, que es la meta que tiene el Banco de la República. Bueno, ahora, continuando con nuestro segundo tema, creo que lo más importante que está pasando ahora en el mercado internacional es precisamente todo el ruido electoral que se está dando en Europa. Fíjense ustedes, tenemos varias elecciones en los países más importantes de la región. Vamos a empezar ahora en marzo con Holanda. Después, como ustedes saben, se puede activar el tema del artículo 50, que activaría o iniciaría el mecanismo de salida del Reino Unido del grupo euro. Después vienen las elecciones en Francia, posteriormente viene Alemania y finalmente en el 2018 serían las elecciones de Italia, teniendo en cuenta que este evento, las elecciones de Italia, podrían incluso adelantarse, dado el resultado del referendo de diciembre del año pasado. En resumen, las tres economías más importantes de la región, Alemania, Francia e Italia, tienen elecciones en el corto y mediano plazo. Y teniendo en cuenta que los partidos de derecha, nacionalistas y anti-euro están ganando protagonismo en dichas elecciones, la incertidumbre y la volatilidad en el mundo en general han escalado. Fíjense ustedes en esta gráfica. Para los países más importantes tenemos las últimas encuestas, que son las gráficas que se ven en esta parte de las diapositivas. Teniendo en cuenta que las barritas rojas muestran cómo los partidos de derecha y anti-euro estarían ubicándose dentro de las últimas, eh, o mejor, de los últimos sondeos electorales. Holanda, con una posibilidad alta, al igual que gane un partido de derecha, al igual que Francia. Alemania, digamos que no tendría ese ruido, pero con que en el corto plazo tengamos los países estos tan importantes de Holanda y Francia, pues obviamente debemos esperar un primer semestre del 2010, desde el 2017 con mucho ruido. Ahora, ¿cómo han enfrentado, cómo, digamos, este entorno ha afectado las inversiones o los activos más importantes a nivel mundial? Básicamente lo que estamos viendo es ruido político. Y en general, cuando hay ruido político, los inversionistas quieren cubrirse precisamente de ese ruido político. ¿Cómo lo hacen? Comprando bonos americanos, bonos alemanes y oro, que son, digamos que por excelencia, los activos que los inversionistas compran cuando hay este tipo de ruido. Fíjense ustedes, vamos con el primero. El ruido, perdón, los tesoros a 10 años, tesoros de Estados Unidos. En la parte derecha tenemos la gráfica con velas diarias. A pesar de todos los comentarios de la Reserva Federal, a pesar de la inflación que ha subido, a pesar de todo el ruido que ha pasado en ese país, fíjense ustedes que la tendencia continúa relativamente medida. En últimas, podríamos decir que hay dos niveles que me parecen muy importantes. Por un lado, este que estoy señalando, el 2.30 para la referencia a 10 años, que se constituye como un piso en el largo plazo. Lo que podríamos decir acá es que hay varias ocasiones en las cuales la tendencia o la cotización ha ido hacia ese piso y uno debería pensar como escenario base que en el corto plazo ese 230 va a ser respetado. Sin embargo, si este 230 se rompe, lo más probable es que se dé una sobrereacción a la baja que, como ustedes lo notan, sería muy fuerte, teniendo en cuenta que en el momento de la elección de Donald Trump se dio una sobrereacción al alza. ¿Qué quiere decir esto? Que si se rompe este lateral en el que estamos hacia abajo,
podría haber un movimiento muy agresivo a la baja. ¿Cuál sería este nivel? 2.30. Desde el punto de vista del techo de la cotización, tenemos un 2.50 dado precisamente por esta línea entrecortada. En resumen, los inversionistas, dado ese ruido político, han decidido comprar bonos del tesoro. Si compran bonos del tesoro, digamos que podría considerarse una buena noticia para la renta fija emergente, porque no va a haber esa subida de curvas sucesivas que se da cuando en general la curva de los bonos del tesoro tiene presiones al alza. Bueno. Pero como les decía, únicamente los bonos del tesoro no son los que los inversionistas han comprado. Obviamente otros bonos también han reaccionado de la misma forma. En esta gráfica tenemos los bonos de Alemania a 10 años. Fíjense ustedes, con el mismo comportamiento, un comportamiento bajista en términos de tasa, teniendo en cuenta que estamos en el nivel mínimo de los últimos meses, por lo menos desde el día de la elección de Donald Trump. La tendencia que se había marcado el día de la elección ya está rota y estamos en una franca tendencia bajista, donde la ruptura del 0.19 pues obviamente nos traería niveles mucho más, digamos, bajos en términos de tasa. Y esto se complementa con el comportamiento de uno de los activos también que se considera más importantes a la hora del cubrimiento. Fíjense ustedes, con la elección de Donald Trump se da una caída en el precio, como quien dice, el nivel de incertidumbre en cierta forma comienza a bajar, pero a partir del 2017 se da un giro en U y estamos básicamente llegando o alcanzando los niveles, digamos, presentados en el momento de la elección del nuevo presidente de los Estados Unidos. Entonces, se pueden ver tres activos que nos están diciendo exactamente lo mismo. El ruido político en estos momentos en Europa es en general percibido por los inversionistas como un motivo suficiente para cubrirse con este tipo de activos. Y por lo tanto, si esta tendencia continúa, la renta fija emergente estimamos que tendría en cierta forma un comportamiento mucho más calmado, porque no tendría esa presión en general que se observa o que se vio, por ejemplo, a finales del 2016, cuando todas las curvas, digamos, en los activos más seguros, estamos hablando de Alemania, de los bonos del tesoro comenzaron a subir en tasa, y eso, como lo mencionaba, obviamente podría generar una subida generalizada a todas las curvas de los emergentes. Bueno, a tener en cuenta el bono del tesoro en el nivel del 2.30. Si se da esa ruptura, puede haber una sobrereacción a la baja. Bueno, finalmente quisiera dejarles a manera de cierre de este video una idea que me parece bien interesante y está enfocada en los test del 2018. Esta gráfica que están viendo es la gráfica diaria de esa referencia y fíjense, tenemos el primer momento, diciembre del 2016, cuando el Banco de la República recorta sorpresivamente sus tasas. Eso hace que los test del 18 bajen hasta niveles bien importantes, digamos por niveles por debajo del 6%, 5, 90%. Segundo momento, el Banco de la República sorpresivamente decide no bajar las tasas, mantenerlas. Y se da una sobrereacción al alza, fíjense ustedes, teniendo en cuenta un gap bien importante. Tercer momento, es en el que estamos ahora, en donde no han habido gaps, no han habido noticias, dado que la noticia del Banco de la República se conoció después del cierre del mercado. Primer momento, segundo momento y el tercer momento. ¿A qué voy? A que dado que el mercado no estaba esperando un recorte de tasas el día viernes, es probable que los 18 continúen o vayan a hacer una sobrereacción bajista básicamente a estos mismos niveles, a los niveles presentados cuando el Banco de la República recortó sorpresivamente sus tasas en diciembre del 2016.
Creemos que ahí hay una oportunidad que podría considerarse interesante y por lo tanto traemos a esta gráfica a presentársela a todos ustedes. Bueno. Muchísimas gracias por estar con nosotros en estos minutos. Les agradezco si tienen algún comentario o sugerencia, no las hagan saber a los correos que están viendo en la pantalla. Finalmente les deseamos una muy feliz semana y espero que ustedes estén con nosotros en la próxima semana. Muchísimas gracias.